esaten izuen beste saio batean gaudela, eta oraingoan pixka bat taldeko gogoeta da bideratu nahi izango gendukena. Hau, seguru asko aireportua balitz eta zeruratzeko abioien kontuetan ibiliko bagina, baina jendea protestan egongo zen mostradorean orduzkanpo gabiltzalako, baina saiatuko gara, hala ere, orduzkanpo hasten bagara ere behar bezala ondo eta garaiz bukatzen. Orduan, ez naiz luzatuko gehiegi mahaikideen aurkezpena egiten, no voy a extenderme demasiado a la hora de hacer la presentación de los miembros de la mesa redonda, porque, como hacen en las universidades avanzadas, se supone que el conocimiento explícito ya está en Internet, que cada cual mire en Internet, y luego las universidades lo que trabajan es la discusión sobre los contenidos que ya están por ahí en circulación y lo que aporta cada cual sobre esos conocimientos generales. Bueno, kurrikulunak ikusi nahi bai dituzue, interneten aurkituko dituzue, eta hemen ere bai, referentzia batzuk izango dituzue. Hemen daudenak daude gaur Marta Enciso, izate bateako. Marta Enciso dago gaur hemen ikertzaile on bat delako kooperatiben munduan. Saiatua da, esperientzia handikoa, eta kooperatibak nik uste du ja bere fazeta guztietan ikertuta dituela. Eta horreitik dago gaur hemen. Raúl eta Antxon daude gestoreak direlako kooperatiba desberdinetan. Esperientzia luzekoak eta ardura desberdinak izan dituztenak kooperatiben gestioan. Eta Lourdes berdin da pertsona bat gaur egun bere ibilbide profesionalean esan dezagun jubilatuta dagoela, ez aktibidadetik jubilatuta, baina bai ibilbide profesionalari dagokionean, eta batez ere lagunaron lan egin izan du urte askotan, eta berak ere ikuspegi hori emango digu. Baina ikuspegia ja gestore izateari utzi eta beste perspektiba batekin gauzak ikusteko aukera daukanetik. Hori da pixka bat lau hauen presentzia. Eta nerea da azken batean eurei modurik onenean jokarazteko papera. Ia denon artean ondo betetzen dugun jarri zegun eginkizun hori. Os decía que tanto Marta como Raúl, como Antxon, como Lourdes están aquí por su larga trayectoria y su relación con el mundo de las cooperativas, en el caso de Marta como investigadora, básicamente, y en el caso de los otros tres, pues como gestores en diferentes ámbitos del mundo cooperativo. Bien, el guión que se nos ha puesto a nosotros es el de la sostenibilidad y la participación. Y voy a empezar por Marta, porque el aspecto más conceptual seguramente ella lo domina mejor como investigadora, y lo que te voy a decir es que nos expliques un poco el concepto de sostenibilidad. Después nos explicarás un poco en qué consiste lo de la participación y demás, pero entremos primero en la sostenibilidad, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. ¿Qué es? ¿Qué es lo que delimita un poco conceptualmente ese concepto? Muy bien. Muy buenos días. Pues empiezo a contestar la pregunta. La primera definición, que seguro que también muchos han leído, habla de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender las suyas propias. Esta es la definición más típica que nos encontramos en el caso de sostenibilidad. En la ACI, en su último informe, utiliza tres verbos que me gustan especialmente, por activos y por fuertes, que yo creo que en el movimiento cooperativo son importantes: apoyar, mantener, resistir. También a mí me gusta hablar de esto pensando en corto plazo, largo plazo. El corto plazo, el día a día, las necesidades, las urgencias, lo que hay que hacer, junto con ese largo plazo que también es importante y necesario para las empresas. De hecho, en esta crisis que estamos viviendo, en este momento, uno de los muchos
temas que se han analizado es precisamente como causa el cortoplacismo. Entonces, esa combinación corto-largo es importante. Sí es verdad que muchas veces el tema de sostenibilidad se circunscribe al tema medioambiental. Sí es verdad que tuvo su momento, donde se veía que el modelo energético no era sostenible, donde se veía, pues se empezaba ya a apreciar claramente el deterioro medioambiental y cómo había de alguna manera que luchar y frenar ese proceso. Se olvida que en esa misma época, en esa misma década de los 80, también el eje social se empezó a poner, no nuevo en la historia, pero sí con fuerza nuevamente. El propio término de economía social, del que nosotros somos parte, ¿no? Nace o renace en esta década de los 80. Con lo cual, sostenibilidad en general, en un modelo, digamos, más ambicioso y más adecuado, pues tendría esas tres patas, esos tres aspectos. El aspecto económico, que de alguna manera se da, bueno, pues por hecho, el punto de partida, ¿no?, para la empresa, el medioambiental y el social. Lo bueno de este proceso hasta el día de hoy es que se han ido, bueno, pues profundizando también un poco los tres conceptos, pero para mí sobre todo lo más importante es entrelazándolos. No son tres ejes separados, sino son tres ejes que confluyen y que confluyen en un equilibrio. Gráficamente no he podido traer ninguna, pero me hubiera gustado poder verlas y presentarlas. A veces se presenta como un triángulo con cada uno de las caras, digamos, o cada uno de los lados, pues con uno de los elementos. A mí me gusta igual más presentarlo como en forma de burbuja o de círculos donde confluyen en un centro. Aquí el problema es esa confluencia, ese equilibrio, ¿cómo se hace? Es realmente el gran reto que tenéis todas las empresas y que, bueno, pues probablemente a lo largo del debate puedan salir también cuestiones. Al final hay que encontrar un óptimo que sea con unos mínimos, digamos, que se compartan de una manera más generalizada, un óptimo que sea adecuado para mi empresa, para mi país, para mi sector, vamos a decir así, de manera que cuando modifico o mejoro alguno de los aspectos no empeore los otros. Es muy difícil y es uno de los grandes retos. Se ha añadido un cuarto eje, que es el eje, la sostenibilidad cultural. Esto, bueno, es quizá un poco más reciente y habla un poco de la necesidad del mantenimiento de los rasgos culturales e identitarios propios, tanto como tipología de empresa, que sería nuestro caso, también como país. O sea, que eso también es otro tema que hoy en día se analiza desde un punto de vista amplio, la sostenibilidad. Bueno, muy bien. Marta, yo pensaba preguntarte algo más al hilo de lo que comentabas, pero por el tiempo me voy a saltar y a ver si luego tenemos ocasión de retomar ese aspecto. Lo que sí te quería preguntar es bueno, que nos hables un poco de la sostenibilidad. O sea, lo mismo que has hecho una delimitación de lo que es la sostenibilidad, no, la participación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de participación? Vale. Y luego hablaremos un poco de los dos juntos. Vale. Bueno, cuando hablamos de participación en este ámbito, se está hablando de participación de los y de las trabajadoras en la empresa. Hay participación política, hay participación social, o sea, hay diferentes ámbitos. Yo creo que en este contexto lo que estamos hablando de esa participación de trabajadores, de las personas en la empresa, y que normalmente se suele dividir o se suele hacer referencia a tres ejes, que son también, pues bueno, yo creo que en el ámbito del cooperativismo pues muy conocidos, porque son la parte identitaria más clara, ¿no? Participación en gestión, en capital y en resultados. Desde el punto de vista yo voy a intentar también pues algunas cuestiones que no son solamente para las cooperativas, sino que también lo que las cooperativas pueden mostrar al resto del tipo de empresas. Para mí, en el caso de la participación en la gestión, lo que implica es un cambio muy importante de lo que es el concepto del trabajador. El trabajador no es mano de obra, sino que es un ser humano completo, ¿no? Que tiene también un cerebro, una cabeza muy importante, que tiene también unas emociones, y que eso forma parte del trabajo, y es una manera de entender esa participación a muchos niveles, en la gestión, también en órganos, pero bueno, pues
cambiando el concepto de empresa de una manera radical. Esto en las cooperativas, también con dificultades, con cuestiones, seguro lo vivís, pero también es un regalo que el cooperativismo puede hacer a las empresas no cooperativas. En participación en capital, pues bueno, es la esencia propia, ¿no? En el caso de las cooperativas el 100%, en el caso de las sociedades laborales al menos el 51% del capital pertenece a los socios, pero lo que ahora se está trabajando y mucho es la participación en empresas, digamos, de capital tradicionales, no cooperativas, también de participación de los trabajadores en el capital de la empresa. Suelen ser porcentajes más pequeños. Hay diferentes fórmulas, de una manera directa, de una manera indirecta, pero también es una tendencia arrolladora, yo creo, y bastante positiva. Y participación en resultados. De alguna manera, en el caso de cuando hay una participación en capital, viene de suyo, ¿no?, la participación también en esos resultados, aunque en el modelo cooperativo, como todos bien sabéis, lo que se produce es que la participación en los resultados se tiene en cuenta la aportación en el trabajo, con lo cual si se logra esa mixtura, también con muchas complicaciones, muchas cuestiones entre trabajador y socio. Y lo que se ve que también hay muchas empresas, en algunas en las que no han entrado porque no pueden, porque no quieren, porque no lo ven, por muchas dificultades o cuestiones de participación en capital, pero sí entran en lo que es la participación en los resultados de la empresa. Algunos se circunscribe a los grandes, digamos, líderes o a los cargos más altos de la organización. El ideal a perseguir más bien sería, ¿no?, que se ampliara esa base y que pudiera llegar a mayor número de la organización y, si es caso, a todos. También con muchas dificultades, como hacemos las evaluaciones, las valoraciones, los desempeños, que eso tampoco a veces es cuestión fácil. Eskerrik asko, Marta. Voy a ir pasando a otro y a ver si luego recuperamos un poco las cosas que también me quedan pendientes de preguntaros. Antxon, zuri galdetuko dizut orain. Antxon, yo te quería preguntar, claro, tu empresa, Goizper, leo aquí, por no jugar con otros elementos de los que no disponen los presentes, cuando se hace una definición, un poco el sector al que se dedica Goizper, plantea aquí que habla de componentes de transmisión de potencia, pulverizaciones de uso agrícola y jardín, productos químicos y biocidas de origen natural. Bueno, pues por aquello de la asimilación que se suele hacer en la sostenibilidad con el medio ambiental y demás, pero ya nos ha explicado Marta que es algo más que todo eso. Pero a ti sí te voy a preguntar, desde tu experiencia como directivo en una empresa como la que trabajas tú, ¿qué lugar ocupa la sostenibilidad en la planificación y en la gestión de la empresa? Pues ondo. Egunon, denori. Bueno, sí que voy a ligar un poco la sostenibilidad con dos de nuestros negocios, tal y como has dicho, el tema de pulverización y el negocio de biotecnología de biocidas de origen natural. Pero primero te voy a contestar a lo de la sostenibilidad. Bueno, después de la lección que nos ha dado un poco Marta, pues hay cosas que se van a repetir. Evidentemente, la sostenibilidad ocupa un lugar importante, ¿no?, y básico en lo que es el proyecto nuestro. Es un concepto global en el que, bueno, fundamentalmente está asociado a lo que es el mantenimiento de los puestos de trabajo de calidad por un periodo indefinido. Y nosotros lo que metemos un poco ahí, que no sé si se mete siempre, es el tema del cuidado de los clientes, proveedores y la generación de riqueza en el entorno, sobre todo proveedores, ¿no? Ha habido, bueno, en las empresas una etapa en la cual parecía que los proveedores había que, no sé si ahogarles o machacarles, entre comillas, lo digo y con cariño, pero bueno, ahora nos hemos dado cuenta también de que el proveedor tiene que cuidar, que es parte de esa sostenibilidad de nuestro negocio, y por supuesto el cliente, ¿no? La empresa, en esa sostenibilidad, pues tiene que gozar también de una estabilidad económica que afortunadamente, bueno, pues nosotros pues gracias
a todos nuestros socios anteriores pues goza y pues no tenemos gran dependencia ahora mismo de lo que sería bueno, pues entidades financieras exteriores. Con eso, bueno, quería decir también que nosotros también tenemos el compromiso sostenible de dejar la empresa al menos como nos la han dejado, dejar la cooperativa al menos como nos la han dejado o mejor de la que hemos recibido nosotros. Y un ejemplo así sostenible, bueno, ligado un poco con el cuidado de la naturaleza, ya sería bueno, una sostenibilidad más amplia que la que he hablado, de económica, etcétera, sería pues bueno, pues estamos trabajando intensamente tanto en laboratorio como en empresas que hemos adquirido en el desarrollar productos naturales, yo experto no soy en esto, en productos naturales para introducir en uno de nuestros productos estrellas, que es el Matavi. No sé si lo habréis visto, incluso últimamente ha salido pues en la tele con el tema del ébola, ¿vale? Que es el ICA, que es un pulverizador blanco que se está utilizando bastante en África. Aquí en el Estado no se está utilizando. Y bueno, pues eso sería un poco el unir un poco la sostenibilidad con lo que estamos o queremos hacer de cara al futuro, en ese cuidado del entorno y en ese mundo de la agricultura, medio ambiente, etcétera. Y si te hago la misma pregunta o similar con respecto a la participación. No va a repetir un poco, ¿eh? No va a repetir. Sí, ligado un poco a la sostenibilidad y tal. Sí, pero no va a repetir en el sentido de, bueno, pues nosotros la participación al final, pues son lo estándar, ¿no? La participación, la gestión de la empresa, de los socios trabajadores, tanto el plan estratégico, equipos. Bueno, esta participación yo creo que es una participación que tiene que ser casi voluntaria, porque tenemos proyectos en los que la gente tiene que querer participar. En el resto de la participación, como son el capital y los resultados, pues ahí no hay problemas. Hay el capital, hay una aportación y los resultados se reciben pues cuando hay pues con gusto, ¿no? Pero en la gestión cuesta más y yo creo que ya, pues no sé si cada vez más en las generaciones que vienen, pues esos conceptos pues todavía no están tan arraigados como antes. Y bueno, y luego comentaré en el último, bueno, voy a dejarlo igual, posiblemente saldrá. Voy a hablar un poco, pues hablaré un poco de un proyecto que tenemos en concreto, que es un impulso de esa participación, de esa transformación de los equipos, de las personas, etc. Que tiene un componente cooperativo importante. Bueno, pues si vas a hablar, perfecto. Si no, te iba a tirar un poco de la lengua en ese sentido, pero lo dejamos para luego. Sí, pero sí hay un aspecto que, a ver, estoy jugando también contra el reloj, a ver si nos da tiempo. Los gestores tienen que pelearse, en el mejor sentido de la palabra, dialécticamente hablando, ante cualquier nuevo concepto que se introduce en la empresa, en el planteamiento de la empresa. Eso tiene un impacto en el capítulo de beneficios, gastos, todo ese tipo de cuestiones. En este caso son también qué tipo de impacto provocan la aplicación de este tipo de conceptos en el capítulo de gastos, beneficios, son traducibles a esos términos. ¿Cómo se hace? ¿Se asume como algo positivo, negativo? Bueno, ¿Es un marrón que hay que asumir? Lo voy a unir un poco a lo que he dicho. Al final, la incidencia que tiene este tipo de proyectos, o sea, a corto es un gasto, evidentemente, bueno, y a largo, pues, para no dejar la pregunta en el aire, trae beneficios. Eso es lo que esperamos todos, y, digamos, resultados en la empresa. Entonces, lo que quería comentar era, pues bueno, hablando de participación, pues hemos puesto en marcha un proyecto con un enfoque estratégico cliente que tiene un componente grande de personas en el que participan 75 personas, que son todos los del negocio industrial, todos, con diferentes intensidades, talleres, etcétera. Y tendemos a no complicarnos más la vida, aunque igual a veces eres consciente de que te estás
atropellando o te estás saltando ciertos temas morales que igual se te revuelve un poco aquí, se te hace un nudo, igual tragas saliva, pero sigues para adelante, ¿no? Y tomas la decisión. Y otras muchas veces ni siquiera somos conscientes, ni lo tenemos en nuestro, yo creo que en nuestra mente a la hora de tomar decisiones, que esas decisiones tienen ciertas repercusiones, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, sobre todo el tema medioambiental, ecológico y demás, pues desde mi punto de vista es el que menos presente solemos tener, a no ser, ya digo, que estemos de alguna manera forzados por la legislación o lo que sea. Raúl, ¿y tú tienes la impresión de que la cultura cooperativa y la empresarial en general, al igual que la propia sociedad, operan positiva o negativamente sobre factores de sostenibilidad y participación en la empresa, cualquiera que sea el modelo de empresa cooperativa, sociedad anónima, social laboral? ¿Crees que tienen algún tipo de arraigo este tipo de conceptos en ese ámbito? A ver, sí tiene arraigo, ¿no? De alguna manera, pero, bueno, uniendo con lo que acabo de decir, ¿no? Lo que nos falta igual es la costumbre, nos falta quizá también la cultura de no conformarnos con lo que de alguna manera nos obligan las circunstancias, ¿no? De no ir más allá en ciertas cosas, no ser hasta pioneros, que sí que hay algunos, ¿no? En algunos aspectos son pioneros, pero me da la sensación que en general, o lo que yo conozco, somos más de reactivos, y cuando estamos obligados, entonces sí, nos ponemos y lo hacemos rápido y bien, pero yo lo que sí creo que nos falta ese punto cultural de intentar, bueno, ir más allá, y a pesar de que eso luego influya quizá en el corto plazo negativamente en el aspecto económico, pero es un tema, yo creo que también cultural, ¿no? Por lo mismo que decía antes, porque la gestión de las empresas es complicada y tendemos a mirarle a aquello y tenemos la sombra siempre y no sé si decir, no sé cómo llamarle, no es una enfermedad, pero del corto plazo, ¿no? Las sombras del corto plazo y la presión del corto plazo y la mirada a corto plazo y la del largo plazo, nos cuesta levantar la cabeza muchas veces y mirar más allá, porque si no es porque venimos de épocas de mucha bonanza que queremos aprovechar para crecer rápido y para coger más, entonces no hay tiempo para otras cosas. Resulta que nos metemos en otra época de vacas flacas y lo que urge es ahora mantener el barco a flote y poner parches para tapar los agujeros. Tampoco hay tiempo para mirar esas cosas y para levantar la cabeza y mirar ¿no? a largo. O sea que es un concepto más teórico que práctico, ¿entiendes?, a la hora de plantear la gestión. Yo creo que sí. Yo creo que en la práctica nos vamos más al corto plazo y a solucionar los problemas que tenemos corto-medio, ¿no? Y además, no solo ya hablando de niveles de gestión altos, digamos, de directivas o gerentes, en el día a día de los gestores. Yo he sido gestor y lo que tampoco es el día a día, vale, el plan del año y tal, pero estás tú en tu dinámica con esa corriente que te arrastra el día a día y se nos hace difícil salirnos de ahí. Bien, bueno, voy a pasar al turno de Lourdes, a ver cómo conseguimos ir ahorrando tiempo y retomar un poco temas que quedan ahí. Lourdes, zuk esperientzia handia daukazu gestioan, tokatu zaizun alorrean, donde te ha tocado en los muchos años que has hecho en Lagunaro. Ahora ves un poco este tipo de aspectos desde la barrera, seguramente eso te da una visión en perspectiva. Estos conceptos, ¿te parece que resultan sostenibilidad, participación? ¿Son conceptos extraños en el ámbito en el que tú has tenido que intervenir? ¿O son conceptos arraigados? ¿Hasta qué punto tienen impacto en la gestión a la hora de plantear esquemas de gestión? Bueno, tú mismo has dicho que estoy aquí por una determinada experiencia dilatada, ¿no? Entonces yo no voy a montar aquí una cátedra de pensamiento ni hacer un discurso en los términos que está haciendo ella. Yo simplemente preguntaría al auditorio si entiende
que lo que voy a contar desde la experiencia, por ejemplo, de Lagunaro, entidad de previsión social voluntaria, porque yo no he trabajado nunca en la compañía de seguros, sino en Lagunaro, entidad de previsión social voluntaria, que entiende de los servicios sanitarios, de las pensiones, de la enfermedad, en definitiva, de la protección social de 120 cooperativas y pues, de 30.000 socios. Si lo que en el desarrollo, en la experiencia de Lagunaro, entidad de previsión social voluntaria, lo que se ha producido a lo largo de los años ha sido bajo los conceptos de sostenibilidad o participación. Yo lo dejaría ahí como pregunta. Simplemente decir que Lagunaro, desde su nacimiento en 1959, nace porque los cooperativistas fueron expulsados del sistema público de seguridad social. 413 familias se quedan sin cobertura sanitaria, sin pensiones, sin derecho a bajas por enfermedad del sistema público. ¿Qué es lo que hacen los cooperativistas de aquel sistema que Igor llamaba cooperativistas de necesidad? ¿Qué es lo que hicieron? Construirse su propio sistema, sustituir lo que les han quitado, un sistema sustitutorio quitando. ¿Cómo se puede hacer eso en un sistema cooperativo? Dando participación y voz a las cooperativas que en aquel momento tuvieron la necesidad de cubrir ese servicio. Sigue a día de hoy. Se ha producido sostenibilidad, eso ha sido sostenible socialmente en el tiempo. No se puede hacer sin participación porque aquellas cooperativas, aquellas 5 de aquel momento, más los 413 socios, tenían que decidir cómo se iban a cubrir, cómo se hace este tema, no por una decisión del paraguas de aquel momento de caja laboral, sino simplemente porque deciden, me voy a dotar de un servicio paralelo, yo cofinancio, yo me hago responsable hasta que alguien pueda buscarme otro tipo de solución que nunca he encontrado. O con el sistema, cuando en 2005 nos quitaron el servicio sanitario, ningún cooperativista renunció ni delegó su voto en ninguna instancia cooperativa para que se decidiera si se quedaba sin el servicio sanitario que había tenido en 50 años. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Comunicar, informar del coste, dar a cada uno la capacidad de decisión que pudiera tener, porque lo que se estaba proponiendo era o a coste cero para las cooperativas o a 18 millones de euros de costo para las cooperativas. Por lo tanto, la sostenibilidad económica o analizada, como hemos tenido la costumbre desde la viabilidad o desde la eficiencia económica, cero. Pero el factor humano hizo que, y después de haber debatido, haber informado, haber escuchado a que eso se aprobara en una asamblea con más del 80% de los votos. Creo que la experiencia demuestra que se han buscado vías de participación, más bien incluso promovidos por la propia necesidad de autogestión, yendo un poco más allá de lo que es la mera participación, sino de la implicación, más que el compromiso de la implicación. Entonces yo creo que he vivido en un entorno donde la participación y la sostenibilidad, y no digo ya en el sistema de pensiones, que tú si te toca tratar el sistema de pensiones, donde vas a hacer una reforma que se interpreta como reajuste y que se interpreta como recorte, tú tienes que estar dando y tienes que conseguir que eso se apruebe. Yo creo que sí, que son valores que nos ha tocado vivir por el valor cooperativo y la experiencia cooperativa. Lourdes, si tuvieses que hacer, con esa exposición que has hecho, si tuvieses que lanzar un mensaje de futuro a generaciones futuras, a cooperativistas del futuro, en torno a estos dos aspectos, ¿en qué cuestiones te fijarías? ¿Qué tipo de aspectos subrayarías? En estos momentos, en el factor humano. Yo creo que, y antes lo hemos estado debatiendo en las diferentes mesas que hemos estado, ¿no? Probablemente el tiempo, y Igor lo explicaba estupendamente, el tiempo ha roto el músculo de la corresponsabilidad que probablemente nos ha tocado vivir pues, en determinados momentos. Yo en estos momentos creo que tenemos la responsabilidad, yo no dejo de ser cooperativista, aunque no esté ahora en ninguna, yo creo que tenemos la responsabilidad de transmitir sobre todo el sentido de corresponsabilidad, ganar en liderazgo de personas. Y ese liderazgo de personas, yo ahí sí creo que los órganos rectores y directivos son los que deben coger la batuta, de manera que tengan
un proyecto marquen los niveles de la participación, ni 0 ni 100, digo, porque cuando vayamos a delegar una cuestión en los trabajadores, en los socios cooperativistas, que a mí esa dicotomía yo siempre he llamado socio cooperativista, en las personas que formen un equipo les tenemos que decir claramente cuál es su capacidad de codecisión y debemos buscar la codecisión. Para eso los rectores y los directivos tienen que estar formados en liderazgo de personas, tener la capacidad de la estimulación intelectual de todo el colectivo y a su vez hacer ver que no hay dos partes, porque luego la parte de los socios que no están en esos equipos rectores o directivos tienen que tener, les tenemos que dar, todo el mundo tenemos que buscar una formación, una actualización de los valores cooperativos, de manera que el músculo, hacer una rehabilitación sanitaria del músculo de la corresponsabilidad, de la participación y del sentido de pertenencia. Para mí, yo creo que hemos aflojado en estos tiempos pues bastante. Y oír la dicotomía trabajador-socio y lo que esto se está produciendo, tenemos que superar esa situación. Yo sí creo que tenemos la posibilidad de, a través de la participación, porque creo que con participación hay sostenibilidad. ¿Alguno de vosotros quiere intervenir al hilo de algo que haya dicho alguno? ¿O le gustaría que le hubiese sido formulada la pregunta a él o a ella? ¿No? Bueno, pues os seguiré haciendo preguntas yo. Vamos a estar aquí así 5 minutos más y dentro de 5 minutos abrimos un poco la galderen txanda, zuek egin ditzakezuen galderen txanda. Marta, galdetu nahi nizun, te quería preguntar un poco sobre... bueno, antes te he preguntado de manera muy general un poco sobre los dos conceptos. Desde tu punto de vista y como investigadora, que nos hablases un poco la relación que hay entre estos dos conceptos y las cooperativas, el arraigo, en fin, todo eso. Bueno, buena pregunta. Yo el análisis que hago, no solamente de cooperativas, sino en general, es el siguiente. El tiempo me dará o me quitará la razón, ya lo veremos. Nos seguiremos viendo, ¿no? Espero, en el tiempo. A nivel de empresa, en mi opinión, hay dos tendencias claras de la empresa del siglo XXI. Le vamos a poner un título. Una es participación y otra es sostenibilidad. O sea, si yo tuviera que decir cuáles dos, esas dos. No para la empresa solamente cooperativa o de la economía social, en las estrategias que se están planteando desde la Unión Europea, incluso su propia estrategia europea, Europa 2020. La clave es sostenibilidad de una manera clara en cuanto a las políticas y las recetas, y yo creo que a otros niveles de gobierno también se están haciendo, porque no hay otra, y por tanto para la empresa tampoco hay otra, tendremos que buscar fórmulas de qué maneras, sostenibilidad y otra, participación. El factor trabajo, que es el factor persona, el factor humano, que es lo que aquí se ha tratado, no puede quedar en segundo. ¿Cómo en segundo? Los pondremos a la par que otros, incluso. Entonces, al final, participación en algunos de los tres niveles tiene que haber. El cooperativismo viene de suyo, ¿no? En su propio ADN, en su propia genética, confluyen los dos. Entonces, con todas las dificultades que sé que tenéis en el día a día, el corto, la crisis, yo ahí no solamente no os quito nada, sino que os pongo y os admiro, ¿no? Pero yo la sensación que tengo es que la cooperativa está como en una línea de salida potente, o no una línea, sino en un camino muy potente, en algo que se está moviendo muchísimo a nivel, por lo menos nuestro entorno europeo, de una forma muy clara, con todos los problemas, con todas las dificultades, a veces con cuestiones que nos cuesta comunicar eficazmente, que nos atiendan, que nos entiendan, con la crisis, con todo ello, pero no sé, yo la sensación, ya sé que esto es el análisis desde una mesa más sosegado, ¿no?
Yo lo veo así. Es la tendencia para mí de empresa clara del siglo XXI. Y esto, pues me voy emplazando con todos a seguir discutiéndolo. El tema de participación, clarísimamente que es algo pues, muy específico, sostenibilidad también, pero participación es realmente el auténtico regalo, el auténtico don que el cooperativismo puede dar a la empresa. En Europa se está moviendo muchísimo, hay mucho interés en participación en capital, en participación en beneficios, se está viendo la importancia que tiene y se quiere llevar esos beneficios y esa importancia a empresas, digamos, de capital tradicionales. Desde el País Vasco se está trabajando muchísimo, a nivel institucional, Gobierno vasco, diputaciones. Mañana y pasado hay unas jornadas organizadas por la Diputación Foral de Guipúzcoa sobre esta materia, en las universidades también, y un grupo de trabajo, un foro, pasó en Foro A, que estamos intentando promover la participación en capital, en beneficios, en empresas que no son cooperativas, que no son sociedades laborales. Ahí pues están las 3 universidades, está ALE, la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta, está ASLE, junto con una serie de personas, porque vemos que ahí hay algo que desde el cooperativismo claramente podemos ofrecer a las empresas de capital. Y es algo bueno, con todas las dificultades, problemas, con todo lo que vosotros sabéis en el día a día, pero yo lo veo así, como dos de los grandes ejes de la empresa que nos está llegando. ¿Alguien quiere puntualizar algo sobre lo que se ha dicho? Vale, Vale. Uniéndolo con lo que decía antes, que hace falta que nos apriete el zapato, que nos presione por un lado para ponernos en marcha. Y ahora la tendencia es efectivamente participación, sostenibilidad y un poco desde el punto de vista autocrítico, que es triste que ahora nos venga arrollando una tendencia desde donde sea, desde Europa, donde sea, para que nos despertemos en un tema que es nuestro y que es intrínseco a nosotros, que como el tema de la participación, la sostenibilidad también, pero en concreto la participación, y que hemos estado un poco dormidos, ¿no? Nos ha ido un poquito yo creo que en general de las manos. Habrá gente que esté más avanzado, otros que menos, pero sí que tenemos que espabilar por respeto. Es un tema, a mí es una cuestión de respeto, porque estamos los que gestionamos o los que estamos en ciertos puestos estamos contentos porque nuestro ego también está contento porque nos creemos importantes, participamos en las decisiones, en hacer los planes, en el día a día, pero tenemos a una gran parte del colectivo, no en general, que igual no está a esos niveles de participación. Por supuesto, automáticamente sí, en el capital y resultados y demás, pero en el día a día, la gestión, que es donde nos sentimos o nos podemos sentir más a gusto si participamos, pues hemos pasado, yo creo, un montón de años en los que eso, por los temas que sean, se nos ha ido olvidando. Y yo creo que no somos conscientes de ello, pero que hemos perdido respeto al colectivo, ¿no? En ese sentido. A mí es una falta de respeto el que los gestores no hagamos lo posible porque el colectivo de socios, no hablo de la cooperativa, participe en la gestión. Es un poco igual radical, pero nos hemos acostumbrado a ello y ya parece normal, y ahora parece que vamos a hacer algo si es que avanzamos ahí. No, es que si es que avanzamos es que vamos a ir hacia atrás, a lo que éramos o los que está en nuestra esencia. Ahora avanzar es ir hacia atrás. Y yo creo que es el camino, pero que sepamos que es un tema, que unos deberes que no hemos hecho en nuestro tiempo, ¿no? Avanzar es ir hacia atrás, quedaros con lo que acaba de decir. Bueno, a ver, ¿alguien quiere formular alguna pregunta, plantear alguna dimensión nueva en la reflexión? ¿Nadie se atreve a levantar la mano y plantear una primera cuestión? A ver. Sí, un segundo, te darán el micro para que te podamos oír todos. Sí, hola, buenos días. Yo soy, digamos, de corazón cooperativista porque me tocó vivir las cooperativas en una época difícil. Me vais a perdonar por la voz, es que me habían invitado a cantar en Lavao, pero al final con los catarros y esas cosas han decidido llamar a otro. Entonces, como tenía un poquito de tiempo, me he acercado por aquí.
Me ha hecho gracia la última apreciación, ¿no? Es decir, avanzar es ir hacia atrás. Yo, cuando doy alguna charla, alguna conferencia, suelo hacer el siguiente comentario. Se sabe que el ejército español, cuando ha estado en Irak, era nombrado porque siempre iba hacia adelante. Entonces, iban avanzando, llegaban a un precipicio y el jefe de la unidad decía media vuelta. Seguían avanzando hacia adelante, es cierto, pero en sentido contrario. Yo entiendo que avanzar es siempre avanzar, nunca ir hacia atrás. Y hay una palabra que la tenía apuntada para comentar, que le llamo evolución. No he oído mencionar, sí he oído muchas veces repetir sostenibilidad, participación, pero evolucionar no he oído en ningún momento. Y los que conocimos el mundo cooperativo, en el caso concreto, allá por la década del 70, pues nos acordamos que las cooperativas se crearon con un corazón impresionante, dar trabajo en los pueblos, hacer que las personas tendrían una motivación económica, social, un orgullo. Sí que es cierto que no se les explicaba demasiado claro que eran autónomos, que eran empresarios y que por eso había algunas dificultades. Por eso se creó una cooperativa de primer grado, que era la productiva, una cooperativa de segundo grado, que era, digamos, la bancaria, y una tercera con un tercer nivel, que era de servicios, por ejemplo, Eroski. Todo eso para completar el ciclo con un movimiento educativo que los que son de la zona del Hórreo recordarán a los Esparzas con aquella famosa cooperativa que después se convirtió en productora de cine, con Ízaro, en equipo ciclista, en fin, en un montón de cosas, ¿no? Pero entonces yo vuelvo a repetir, evolución. Los que tienen unos cuantos años se acordarán de que el mundo cooperativo del año 70 no se parecía demasiado al del año 80, tampoco al del año 90 y tampoco al del siglo XXI. Entonces, yo sí he hecho en falta que algo que sí había en la década del 70 no esté en la década del siglo XXI. Por eso me gustaría a los cinco, porque también tú, moderador, tendrás que demostrar que tu utilidad está ahí para algo, ¿no? A los cinco, el haceros la pregunta. ¿En algún momento, en la situación actual, se ha pensado en lo que significa la palabra evolución y dónde vamos a estar en la década, por poner un ejemplo, del año 2020-2030, con todo lo que se nos avecina, con todos los cambios cibernéticos, informáticos, en fin, con todas esas cosas, y la participación de los socios cooperativos o no? Porque supongo que todos los que estamos aquí sabemos que el mundo cooperativo también se nutre de las no cooperativas y a bajo coste, que eso es un problema social fuerte para mí. Entonces, ¿cómo van a participar las personas en ese mundo cooperativo cuando estemos en un mundo diferente en la década del 2030, por ejemplo? Y perdonadme por la exposición y la pregunta, creo que me he extendido demasiado, pero vamos, quería explicarlo para quedarme yo tranquilo. Vale. Muchas gracias. Es que ricasco. Bueno, mi utilidad en este caso es daros traslado de la pregunta que se ha formulado. ¿Y quién se atreve a decirle algo? ¿Te atreves a decir algo, Marta, al hilo de la reflexión que él hacía, o cualquiera que queráis hacer? Sí, Anchón. Bueno, yo igual no he hablado de la palabra evolución, pero creo que he utilizado adjetivos más contundentes, como puede ser cambio, transformación, cultural, autoexigencia. Digamos que estamos ya en un modelo participativo que cada vez más las generaciones que entran demandan más cosas. Ya no vale con la participación en el capital, no vale con la capitalización de los resultados. Ahora queremos participar en la gestión y cada vez más. Por lo menos es lo que yo vivo, desde mi experiencia. Y vamos hacia un modelo pues más horizontal, que creo que lo he dicho, más transversal, donde el líder va a ser pues otro tipo de líder, un facilitador, y ya no va a tener tanta jerarquía. Entonces, bueno, el proyecto que he comentado va en esa línea. No sé si eso es evolución o no es evolución, desde luego para obtener mejores resultados, no solo económicos, sino para obtener también mejores resultados en las personas. Y bueno, me imagino que el resto de empresas que aquí están representadas pues estarán también moviéndose y haciendo cosas
bueno, adelantándose un poco a ese futuro que tenemos y tratando de cambiar esas culturas que ahora mismo pues no les están dando pues todos los resultados que quisieran. No sé si te contestaba algo. Bueno, él hacía una reflexión, básicamente. Sí. Bueno, como nos hemos comido el tiempo con otras cuestiones, una de las preguntas que me hacía el moderador era precisamente algo así como esto, ¿no? Si te pidiera que dejaras un mensaje con respecto a estos dos conceptos y mirando al futuro, pues voy a retomar, primero diciendo que yo consejos ninguno, pero quizás las reflexiones, porque acabamos de vivir un año durísimo con el tema Fagor, que era otra de las preguntas que me hacía el moderador. Hemos estado en una época de duelo. Esa época de duelo nos ha hecho prácticamente pensar que el sistema cooperativo no vale para nada, cosa que no pienso aceptar nunca. Yo sí creo que tenemos que empezar a caminar hacia el futuro en el modelo cooperativo. Además, en el de responsabilidad social, porque las cooperativas entiendo que no deben de terminar su función única y exclusivamente en las paredes del grupo o del ERCOP o de las organizaciones cooperativas. Tenemos la responsabilidad de trasladar la cultura cooperativa, distribuir la cultura cooperativa, pero la cultura cooperativa que tenemos que reforzar. Se han dado todas las claves en la ponencia de Igor de dónde tenemos que ir. Yo sí pienso que en estos momentos necesitamos formar, enseñar, hacer participar, buscar líderes de personas que vayan a llevar este barco hasta líderes cooperativos, de personas cooperativas, como decía antes Garat en una de las mesas, líderes cooperativos que remen en este barco que tenemos que empezar. Y el liderazgo está en los órganos rectores, está en los equipos directivos, está en la universidad, en los equipos formativos y desde luego en buscar la corresponsabilidad de los trabajadores. Y en este momento yo pienso que el primer factor que deberíamos de trabajar, o esta ha sido la reflexión después del zarpazo Fagor, electrodomésticos, que no es del grupo, es transmitir ilusión, buscar la corresponsabilidad, la formación de las personas. Y creo que trabajando con expertos, alguno de estos temas, sí vamos a ir a 2020, 2030 y pienso que hasta 2100. Yo lo mismo. Comparto totalmente lo que estás diciendo. A pesar y con todo lo que nos ha implicado Fagor, sigo, por supuesto, pensando y creyendo en el movimiento. Yo en el análisis que hago, si hay algún movimiento y algún modelo de empresa con una capacidad de adaptación impresionante, es el cooperativismo. Los análisis que haces en otros países, de la evolución desde Rochdale hasta nuestros días, desde la Alianza Cooperativa, o sea, todas las cosas que hacemos nosotros, así en la universidad, yo lo que veo es eso. Y el cooperativismo vasco, no voy a decir que no tenga nada que ver lo que hoy es cada una de las cooperativas, las nuevas, el propio Mondragón, las federaciones, confederaciones, pues sí, hacemos un análisis de años, la capacidad y a pesar de dificultades y también algunos fracasos, ¿no? de evolucionar positivamente, yo la califico de bastante impresionante, porque muchas veces tienes en contra el entorno económico, una crisis, tienes en contra el sistema principal económico, el modelo económico, lo tienes en contra, ¿no? Diferente a ti. Y lo que ha hecho el movimiento cooperativo es todo lo contrario, decir, vale, esto es lo que hay, yo qué quiero y cómo lo hago. Y cómo ha ido cambiando, pero de una forma, yo desde fuera, desde dentro del movimiento cooperativo, pero desde el análisis externo, lo veo clarísimamente. La evolución es impresionante y la capacidad de evolucionar para adaptarse con todos los problemas también y todas las cuestiones. Muy importante. Nahi duzu zerbait esan, Raúl, edo bestela, hor dago esku bat altxata, bai. Tratando, acaso, de formular lo que decía Raúl de otra manera, yo diría que nuestro desafío es llegar a ser lo que somos. Desde los desafíos que hoy nos presenta la sociedad, ¿no?
con retos distintos a los de los años 70, con retos muy distintos de los años 80, pero nuestro desafío es ser lo que somos, llegar a ser lo que somos, lo cual supone apostar por un modelo, etc. Y en ese sentido, Arizmendiarrieta decía cosas que tienen un enorme valor leídos desde hoy. Creo que es un ejercicio fantástico que nos puede ayudar a pensar, a repensar qué es aquello de llegar a ser lo que somos. Él, por ejemplo, por citar una y brevísima frase, la participación es la revolución. Así de contundente y así de rotundo. Creo que nuestro desafío en ese camino, en buscar soluciones a ese desafío, es somos minoritarios en la sociedad. Necesitamos referentes externos, los tenemos que construir desde el punto de vista conceptual y, por terminar, es decir, identificando algunos elementos, la hibridación. No somos los únicos agentes de transformación de la sociedad, que camina, que algunos ciudadanos, algunos grupos de ciudadanos más o menos organizados, queremos avanzar en una dirección. Pero el mundo cooperativo no es el único agente, hay también otros actores. Y en la medida en que seamos capaces de colaborar, de hibridar nuestras propuestas, creo que es un avance que nos ayudará a ir articulando respuestas a los desafíos del siglo XXI. ¿Queréis hacer algún comentario al hilo? ¿Alguien quiere plantear alguna reflexión o alguna pregunta? Bueno, la pregunta viene derivada de un apunte que ha hecho Antón, en el sentido de que has hablado del proyecto de evolución y tal, pero has apuntado también que en el tema de la participación es un tema que nos preocupa, que la participación de las nuevas generaciones no, o así te he entendido, no es como la de los anteriores. Mi pregunta va un poco para todos, pero ¿crees que es un problema de las nuevas generaciones o es un problema de las cooperativas que no hemos sabido generar esa inquietud en los nuevos socios? Igual vamos a hacer un poco de autocrítica, ¿no? Bueno, evidentemente hay una parte importante de eso, ¿no? Antes comentaba una persona de mi grupo, pues desde los planes de acogida, ¿no?, que tenemos en las cooperativas, que muchas veces pasamos un poco por encima, no se hace mucho hincapié en lo que es una cooperativa, sus órganos sociales, una asamblea, cuál es tu rol en la cooperativa, qué derechos, qué obligaciones tienes en los estatutos, y luego resulta que a los 3 años, cuando esa persona tiene que entrar a la cooperativa, pues bueno, entra con unos conocimientos medianos de cuál es su rol en esa cooperativa. Y incluso hay gente pues que con 7 y 8 años que todavía no tiene muy claro pues eso, que toca ser parte del Consejo Social, se ha puesto ese ejemplo antes, y dice, no, eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Pero ¿cómo que no va contigo? Pero si eso no te ha contado que va contigo. Yo creo que solamente serán las dos, pero como hay una parte que no podemos o vamos a poder gestionar peor, que va a ser la de esas nuevas generaciones, pues lo que tenemos que hacer es gestionar nosotros lo que podemos, que es la parte interna y pues digamos esos planes de acogida, esas formaciones cooperativas, etcétera, ¿no? Pero cosas básicas. Es que en algunos casos estamos en lo básico. Yo no me centraría en nuevas generaciones o en los últimos llegados a las cooperativas como responsables del déficit de participación, desde luego sin autoinculparnos a los que hayamos podido llevar más años. Quizás lo que no hemos definido bien estructuralmente en las cooperativas
por el sistema organizativo de las cooperativas hay foros de participación. Puede ser un consejo social, un consejo rector, una asamblea, todos los foros que tú quieras montar. El problema está que muchas veces, y no solo en las cooperativas, sino en la sociedad civil o en la política o en la que se quiera, llamamos participación a cualquier cosa. Voy a montar un proceso participativo y resulta que solamente voy a informar de las decisiones que yo he adoptado colectivamente o individualmente. Y eso se le llaman charlas informativas, eso no son sistemas de participación. Yo creo que no estamos profundizando en aquello que tenemos que definir cuando iniciamos un proceso para una toma de decisiones, marcar el enfoque, el alcance, la capacidad de delegación, si estamos hablando del 1% del presupuesto, etcétera, y decir previamente cuál es el rol que tienen que tener los agentes llamados a participar o que decidan participar de manera colectiva, que es como tiene que ser. Eso es lo que nos falta poner claramente. Si nosotros no hemos definido el alcance y el enfoque de la participación, y esto, me permitís un inciso político, en el mundo político se da continuamente. Yo voy a montar un proceso participativo. Escucho y luego hago lo que yo quiero. No, perdona. Vamos a poner el alcance. ¿Quiénes son los agentes? ¿Tiene que ser una asamblea? No, no tiene que ser una asamblea, probablemente en muchos casos, pero pueden ser personas o agentes interesados en este tema. Nosotros en las cooperativas, a la gente que va a participar en un consejo social o en un consejo rector, era lo que estábamos diciendo antes, les echamos del 10º piso y ahora tú vas a ser rector, por lo menos en la mayoría, y ahora tú vas a ser rector. Y además, como eres un genio, tú vas a ni planteamientos de inserción de esa persona, estoy llevando al extremo, no me asesinéis, porque las voluntades que se están haciendo, pero la realidad que se está produciendo en muchos sitios, o por lo menos la sensación que existe es esa. Hay otras cooperativas que están trabajando evidentemente fórmulas de participación, pero si no enseñamos, no como profesores, sino en la práctica a lo que es la participación, no vamos a echar la culpa a José Luis a los nuevos. Neyusu de Cerveitesan, ¿queréis decir algo? Pero yo sí os voy a preguntar al hilo de esta pregunta, luego daré opción a que haya alguna más. Vamos a ver, nos estamos fijando mucho en el ámbito de la participación. Vamos a ver, la participación es en estos momentos por parte de los socios o de los trabajadores un peaje que hay que pagar porque se está en la cooperativa, o es una reclamación, existe una reclamación social de participar. ¿Qué percepción tenéis vosotros? Bueno, la mía es que está ahí. Se pide o no se pide, pero yo estoy convencido de que está ahí, las ganas de participar, que podemos tener todos, ¿no? Si somos capaces de montar el carro de la participación, se va a subir prácticamente todo el mundo, estoy seguro. Todo el mundo tiene ganas de aportar algo y de ir luego a casa y contar que ha hecho algo ese día, ¿no? Más que igual estar en una máquina cortando tubos todo el día, ¿no? Que ha participado en un proceso de mejora de cómo cortar el tubo, o no sé. Y yo creo que eso está ahí. La cosa es que igual se explicite o no, o unos sitios más, en otros sitios menos, pero está ahí y además creo que la cultura nuestra de alguna manera está ahí. El tema es un poco quizá dormido, pero forma parte de la cultura. Nada que podemos, participamos en las sociedades, en cualquier... Mucha gente que participa en muchas cosas, ¿no? Y luego resulta que en la empresa y en una cooperativa no tienes el ámbito o el campo donde dar rienda suelta a todo lo que puedes aportar, ¿no? Sí, yo también lo veo, comparto contigo. Así por traer referencias, bueno, pues doctrinales, pero que también tienen, yo creo que un valor. Cada vez se habla más como de liderazgos cada uno en su puesto de trabajo, tengas el que tengas, para el desarrollo y para la mejora del mismo. Y una de estas palabrejas que se están poniendo ahora de moda
que se llama intrapreneurship, o sea, en vez de entrepreneurship, o sea, lo que es el montar un negocio, ¿no? Pues una idea que tengas, sino dentro de tu propia empresa, que tú veas ahí tu puesto, donde tú, en lo que estés haciendo, que puedas participar, aportar, aunque bueno, pues también eso implica que la empresa tiene que dar cabida, cauce, pero yo creo que es cuando también nos sentimos más satisfechos, ¿no? con nuestros trabajos. Zuk nahi zenuen zerbait esan, honen inguruan lehen ikusi dut mugitu zarela. Antxon, vale. Vale, decía, sí, a ver, la participación es dentro de las cooperativas se vive por parte de los socios como un peaje, bueno, como estoy en una cooperativa y hay que participar, pues bueno, tal. O es realmente una reclamación social. Yo ahí diría dos partes, ¿no? En la del peaje sería más en el plano institucional, consejo rector, consejo social, no sé, líder de los consejillos, toda esa parte institucional, incluso, bueno, lo que yo vivo y lo que he vivido durante los años que llevo en este mundo. Y luego está la parte de la participación en la decisión, en la toma de decisiones. Es decir, toma de decisiones, pues no sé, estratégicas, de negocio, operativa, y ahí sí quiere participar la gente. Ahí sí creo que quieren participar la mayoría. Beste galderaren bat, bai, zuk lehenago. Egunon. Bueno, a mí con respecto a la participación hay una cosa que me cruje bastante, ¿no? Y es que estamos utilizando formatos de participación no ya del siglo XX, sino del siglo XIX. Asambleas, consejos rectores, reuniones informativas. Bueno, y si ya lo queremos hacer legal, pues nos limitamos a tres fórmulas, ¿no? A la asamblea, al consejo rector o lo que sea. Entonces, yo creo que si queremos promocionar la participación, pues tendremos que utilizar formatos nuevos. Algunos ya existen, otros los tendremos que inventar. No sé, estoy pensando en Internet o estoy pensando, no sé, en qué cosas, desde el WhatsApp o no sé qué fórmulas tendríamos que buscar. Y sobre todo, si vemos que en la gente de hoy en día ya hay déficit de participación, en los que viene va a haber mucho más. A un joven de, pues no sé, a mi hijo yo no le veo en una asamblea 2 horas. Un chaval que está jugando a la Play y toma 100 decisiones por minuto, no le puedes meter en una asamblea 2 horas para decidir si nombramos o no nombramos un nuevo presidente, ni siquiera el presidente, un nuevo, o ese tipo de cosas, ¿no? O otro tipo de cosas pues que pueden ser importantes también. Entonces, pues bueno, también deberíamos darle una vuelta a los formatos en cuanto a la participación y la toma de decisiones. Nada más. Precisamente yo creo que estamos acostumbrados a lo que Antxon llamaba el ámbito institucional de participación, por elección, consejo social, consejo rector, asamblea, con los déficits que hemos podido decir, pero muchas veces, y ahí era un poco lo que Raúl decía, ¿no? Que cuando estás en el día a día te olvidas de la capacidad que tienen los equipos, la gente, los cooperativistas, los que están en cada equipo, para darte soluciones. Pero para eso tú tienes que cuestionar tu statu quo. Si eres directivo con responsabilidad, cuestiona tu statu quo, pregunta, y eso no hace, para eso Internet sería interesante, pero la participación directa en la que tú defines, como decía antes, el enfoque y el alcance y le dices yo te necesito porque para el desarrollo de producto. ¿En cuántas empresas no se ha acertado con el propio producto en el negocio de lo que hemos oído en el grupo cooperativo simplemente porque no existía o nadie, quien tenía la responsabilidad, decidía que se iba a hacer tal o tal producto sin escuchar a los que están cerca? Ese es el plus que yo creo de participación que se debe de dar. Lo que está institucionalizado está, pero aquel que conoce el mercado, aquel que conoce la máquina, aquel que sabe que
Ese es la participación real, que Raúl seguro que no hay tiempo todos los días, pero probablemente es lo más difícil, ¿no? Con lo que os vais a encontrar, pero que es la verdadera revolución. Yo creo que podría venir por ahí, costosa, pero sin embargo eficiente y sostenible. Es así que seguro que es sostenible, ¿no? Sí, yo totalmente convencido de que sería provechosa, por lo menos, ¿no? Y que, como siempre, en el corto parece que nos cuesta dar el salto, pero en el largo, si lo conseguimos, seguramente sería... A ver... poner en marcha todos esos cerebros a participar, en vez de que esos cerebros estén parados mientras están en la jornada, en las horas de trabajo, ¿no? Requiere, creo, pegar un salto también cualitativo desde el punto de vista del liderazgo, que has comentado antes también. Ya no nos valen los líderes que son buenos técnicos, buenos no sé qué, ¿no? Desde el punto de vista técnico del puesto. No nos valen, ya tenemos que definir otros perfiles y exigir otros perfiles a los que están o estemos dentro, ir cambiando hacia un perfil mucho más de gestión de personas, sin olvidar nunca el lado técnico, pero es que el lado técnico nos hemos ido casi inconscientemente y hemos formado a mucha gente y nos hemos formado y hemos metido muchos recursos, pero en el lado humano, como es bastante más complejo que el lado técnico, pues ahí parece que siempre nos cuesta entrar, ¿no? Nos cuesta entrar y eso que decía Igor de la tecnología de las personas, algo así, no sé si le he pillado bien el término, pero alguna cosa se ha dicho, es que yo creo que por ahí viene el reto. El gran reto, mucho más que tecnológico de Internet, que eso yo creo que será relativamente fácil, es el cómo gestionar personas, el cómo tratar personas, el cómo motivar personas. Y eso en el entorno nuestro es un tema que parece que nos da miedo entrar, porque es complejísimo, ¿no? Incluso los departamentos, vamos a decir, de recursos humanos, pues lo que yo conozco, no van mucho más allá que las tareas, vamos a decir, administrativas o, no sé, de mayor o menor grado de complejidad, pero ya entrar en otros aspectos de la complejidad de las personas y de los grupos y de las motivaciones y de las dinámicas y demás, son palabras bastante mayores que nos da bastante respeto entrar. Y yo creo que por ahí tiene que venir los grandes cambios, ¿no? Solo un segundo, ya lo siento. Vale, lasai, galdera bat dago gero, lasai. Esan. Yo, cuando uno de los momentos de mayor pánico que he sufrido en mi vida cooperativa es cuando te dicen, oye, pues te vamos a nombrar directora de este servicio. Y dices, ya, el papel va a decir lo que soy directora de este servicio, me dan el poder. Pero ¿cómo ejerzo? En ese caso, yo sinceramente, nosotros pedimos información, pedimos formación. Y no hay nada más sencillo que escuchar al catedrático Miguel Ayerbe durante unas cuantas horas para que te diga cuáles son los estilos de dirección, y si te habla de las 5 I's, que ahora no repetiría, pero que te habla de la atención personalizada de los equipos, de la estimulación intelectual para conseguir, que no voy a explicar los conceptos, o la influencia idealizada que puedes ejercer, yo creo que cuestiones como esas son las que deberíamos, cuando nos dicen, oye, a ti te he dado este poder, te he dado este poder, yo no conseguiré nunca la autoritas en la medida en que no sea capaz de hacer esto, ¿no? Y simplemente, como con su libro de consulta, el catedrático Miguel Ayerbe te enseña, no estamos inventando nada, en las cooperativas se hace, ¿no? Tendríamos que trabajar quizás por ahí, es lo más difícil que tenemos, ¿eh? Vale, Ontxe zuria. Yo hablando un poco de lo que se ha dicho por la intervención anterior de Lourdes, bueno, aunque tiene que ver con esta también, y un poco, bueno, el proyecto un poco que os he comentado, que no sé si se ha entendido bien, pero bueno, el gerente, él mismo me decía, joder, nosotros en esto no vamos a ganar nada, vamos a tener que ceder, vamos a ceder poder, vamos a tener que ser generosos, vamos a hacer un modelo más horizontal y nosotros no ganamos nada. Y sin embargo, tenemos resistencias para implantarlo. Entonces, bueno, pues se da ese contrasentido, ¿no? Es que sin cesión de poder, entre comillas lo de poder, sin cesión de responsabilidad, es que participación en la gestión, poca. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Zure galdera, 5 segundu bat.
ja bukaeran gaude. Nahi nuke jakin beste norbait ote dagoen galderaren bat egiteko, galdera bat egin nahi duena, bestela bere galderarekin amaiera emango genioke galderen txandari, bai? Bale, bat zurea azken galdera. Kriston bilurra sartez daitola. Bueno, bi galdera dira, son dos preguntas muy concretas. Se percibe una necesidad de que el modelo cooperativo tiene que cambiar. Y si es así, desde el modelo cooperativo actual, porque yo vengo desde un mundo nuevo, ¿no? Que es, para mí, algunos de los ejemplos que se relacionan con Mondragón, incluso para mí son totalmente ajenos. Yo vengo de otro mundo que se está creando nuevo y es distinto. Primero, ¿desde dónde? Si desde ese tipo de mundo cooperativo, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál podría ser la propuesta? Y si no, ¿qué relación tiene con este nuevo mundo que se está creando para poder generar esa propuesta? Porque la necesidad se percibe, ¿no? De darle una vuelta a lo que es el modelo cooperativo, sea evolucionando, transformando, lo que sea. Y la segunda pregunta, y te la lanzo a ti directamente, Marta, luego la repartís si queréis, pero antes has dicho que el modelo cooperativo tiene algo mucho que ofertar a ese otro mundo, que es el de la empresa tradicional. Ahí están en liza diferentes modelos, como la economía del bien común, grupos cooperativos que se interrelacionan entre ellos y tienen otras propuestas. ¿Crees que el modelo cooperativo debería de competir en el nivel de las ideas y ofertar un modelo a esas empresas que pase por igual? Porque estos modelos sí que proponen el tema de la propiedad, que es el modelo cooperativo, como la propiedad es una cosa irrenunciable y el momento cero, la corresponsabilidad de la empresa. Estos modelos a veces no, a veces hacen dejadez de ese paso y tal. ¿Crees que el modelo, o sea, el mundo cooperativo debería competir en el mundo de las ideas en ese plano o no? Bueno, esas dos preguntas. Bueno, habrá que repartir algo con Marta luego, que le ha tocado una pieza difícil. Bueno, me has hecho una de las preguntas. Hombre, me hablas de competición y me lanzo, quiero decir, ¿no?, a ello. Porque también me dedico a las ideas, ¿no? No puedo renunciar a competir en ideas con nada ni con nadie. Quiero decir, ¿cómo que no? ¿No? Hay un modelo, hay unas experiencias, hay también pues cuestiones de todo tipo, y nosotros cuando vamos a congresos, cuando participamos en publicaciones, ese es nuestro objetivo. Esperemos que hagamos bien, que representemos bien al movimiento cooperativo y al movimiento cooperativo vasco. Entonces, poder de tú a tú con cualquier idea de empresa, modelo económico, yo creo que sí. La cuestión es que el modelo cooperativo es también en parte un modelo de máximos, de máximo de participación, de máximos, bueno, pues en parte en sostenibilidad, de maximización en valores. Entonces, tampoco pienso que como tal modelo es un modelo que sea replicable en todos los sitios. Eso también se ha visto en la experiencia cuando se ha querido replicar ejemplos o modelos, Mondragón por poner, ¿no?, algunas de las experiencias, pues igual tampoco se puede. Ese eje cultural que también se hablaba, pues forma parte. Pero yo creo que dentro de eso hay muchísimas cosas, algunas, bueno, despiezando, vamos a decir así, que sí se pueden ofrecer y que sería buenísimo que lo escucharan fuera del entorno cooperativo y lo asumieran, lo reconocieran. Eso es un poco también lo de siempre. Desde la Alianza Cooperativa Internacional en esa idea se ha trabajado muchos años, esa máxima utopía cooperativa que era la cooperativización del mundo, que eso era inviable. Pero bueno, hay lo que ya son como discusiones sobre esto, y yo creo que despiezando, pero como con aquellas piezas que son realmente ofertables. Otra cosa es que el que debe ser tu contraparte no te reconozca, no te escuche, siempre te ponga por sí, pero, ¿no? Antes del pero vamos a hablar del sí y luego hablamos del pero, ¿no? Pero sí, yo sí lo veo, sí. Erantzun da dago, zure galdera?
A ber, errepikatu lehenengoa. Barkatu, galdera egitera ausartu zarenez, esan duzu, ni natorren mundutik edo beste kooperatibe, ze aldetik zatoz, ze tipotako esperientzia kooperatibotik zatoz? Marta, te estás repitiendo un poco. Sí, entendido. Te lo planteo a ti, sí. Sí, en general. Sí. ¿Os atrevéis a decir algo? Bueno, yo creo que... Para no dejar la pregunta en el aire. Que nadie diga que no hemos contestado. Siempre que hay voluntad e interés de hacer algo, yo creo que lo que es esa idea de liderar, de promover, también a veces es llamarnos, ¿no? Y decir, oye, podemos juntarnos o sentarnos, reflexionar. Como un modelo que nos puede servir, las cooperativas de iniciativa social. Eso también, un grupo vieron necesidades, intereses, voluntades, se reunieron, trabajaron. Aquí hay un exponente muy importante de cooperativa de iniciativa social. E incluso pues lograron promover un desarrollo legislativo que se vio y se entendió bien, ¿no? Y cómo han ido desarrollando también un modelo y una forma de empresa que son también un ejemplo de cómo desde liderazgos de personas, con interés, con voluntad, yo creo que esa es como la parte más importante. Luego, pues bueno, ya, no sé, cada uno aportaremos poco, nada, mucho, no sé. Pero yo creo que si hay voluntad, hay interés, si hay ejemplos cercanos nuestros, yo creo que casi en casi todas las cooperativas que se han ido creando, también ahí hay, ¿no?, procesos de reflexión de por qué quiero, cómo lo quiero hacer, qué implicaciones tiene, ¿no? Tú me imagino que en tu propia experiencia eso habrá sido, pues hacerlo de la misma manera que planteaste, hacerlo colectivamente y con el modelo cooperativo, la mejor elección, y ahora lo puedes hacer también, o lo podemos hacer esa manera, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no reflexionar sobre esto y hacerlo en colectividad desde el movimiento cooperativo? No sé, la confederación, el gobierno, universidades, ¿no? ¿Qué podemos decir? No sé si he contestado, solamente te la he devuelto, pero bueno. Bueno, hauxe da mainguruak hemen dezekena. Eskerrik asko jarri duzuen arretangatik.